Bienvenidos una vez más a Geekity Pop, el lugar donde encontrarás historias, anécdotas, sucesos, misterios, mitos y leyendas de cualquier tipo y de cualquier lugar. Yo soy Lita Litz y te agradezco que te encuentres aquí. Existen muchas historias acerca de los vampiros, pero ¿alguna vez habías escuchado sobre una princesa vampiro? No de un cuento, ni de una película, sino una verdadera princesa. Acompáñame a descubrir la historia de Eleonora Amalia von Schwarzenberg, la princesa vampiro. La princesa Eleonora Elizabeth Amalia Magdalena von Lobkowicz nació en el castillo familiar de Melnik, en República Checa, el 20 de junio de 1682. Fue la hija del segundo matrimonio de su padre, el príncipe Ferdinand August von Lobkowicz, duque de Sagan, con la margravina María Anna Wilhelmina von Baden-Baden. Eleonora pertenecía a una de las familias aristocráticas más antiguas de Bohemia y además una muy influyente. A los 19 años de edad, en diciembre de 1701, se casó con el príncipe Adam Franz Karl Eusebius von Schwarzenberg, quien pertenecía a la alta nobleza del reino de Bohemia y sería el futuro gran mariscal de la corte del emperador del Sacro Santo Imperio Romano Germánico. Algo muy importante en todas las dinastías europeas era poder tener un heredero varón, y el matrimonio de Eleonora y Adam no era la excepción. Durante años, Eleonor no pudo concebir. Corrían rumores de que tenía lobos enjaulados en su sótano y bebía su leche para aumentar su fertilidad. Sin embargo, pasaron varios años después de su matrimonio para que lograra concebir un bebé. Este llegó en diciembre de 1706. Era una niña la cual llamaron María Ana. Sin embargo, el nacimiento no era de lo más feliz, ya que significaba que los Schwarzenberg no tendrían un heredero en los próximos años. Posterior a este nacimiento, Eleonora y Adam intentaron infructuosamente engendrar al niño que tanto deseaban y que aseguraría la continuidad de su linaje. En su desesperación, recurrieron a todos los medios imaginables para que quedara de nuevo embarazada. Algunos de estos remedios fueron acudir a estancias en balnearios para tomar baños termales, peregrinaciones a lugares santos, régimen alimenticios, pócimas y brebajes. De acuerdo a los rumores, Eleonora Amalia no dudó en recurrir a la magia y a la alquimia para conseguir su objetivo. El milagro ocurrió finalmente cuando en abril de 1722, Eleonora Amalia constató que estaba embarazada, lo cual fue confirmado por el primer médico del emperador. La noticia asombró a familiares, médicos, cortesanos y en todo el mundo en general, ya que la princesa tenía en ese entonces 40 años. La sorpresa era tal que un rumor empezó a recorrer no solo Viena, sino toda República Checa. Algunos achacan que esta tardía maternidad de la princesa era por ser bruja y que gracias a sus prácticas nigromantes consiguió quedar encinta. El rumor creció y se extendió por doquier. Provocó no pocos escalofríos entre la gente, cuando, finalmente, dio a luz a un hijo varón el 15 de diciembre de 1722. Por fin había llegado el heredero que tantas veces había buscado y perseguido, más de 15 años después de su primer alumbramiento. En una época en que aún reinaba a sus anchas la superstición en todas las clases sociales y sobre todo en Bohemia, el tardío e inesperado embarazo de la princesa de Schwarzenberg fue acogido con una mezcla de asombro y horror, después de una persistente esterilidad a lo largo de 15 años. La princesa dio a luz en su palacio de Viena. Lo nombraron Joseph Adam Johann Nepomuk Franz de Paula Joachim Judas Tadeu Abraham. Después de 5 años, para celebrar su victoria, la princesa ordenó al pintor Maximilian Hanel que la pintara junto a su heredero, ataviados con traje de caza
en un mismo lienzo que desde 1727 aún se encuentra colgado en una de las paredes de los salones del castillo de Český Krumlov. El príncipe Adam Franz von Schwarzenberg heredó a sus tíos, los príncipes von Eckenberg, el imponente castillo y las vastas tierras de Český Krumlov en República Checa. En este inmenso palacio, el príncipe gastó una fortuna en remodelarlo y adecuarlo al gusto de entonces, contratando a los mejores artistas del momento, pintores, decoradores, escultores y arquitectos. Fueron enviados a su nueva posesión para transformarla en una de las más bellas residencias de Bohemia. En 1722, Adam fue designado para ocupar un puesto de alto nivel dentro de la Casa Real de Viena. La década de 1720 vio a la pareja criar a su hijo en la capital imperial de Austria. Sin embargo, una de las actividades favoritas de Adam pronto le costaría la vida. El 10 de junio de 1732, Adam, junto con Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, estaban en su juerga de caza habitual. Carlos, quien sufría de problemas de visión, disparó por error a su compañero de caza, en vez de a un ciervo. Adam fue herido de muerte. No pudo soportar por largo tiempo y pronto murió. Impulsado por la culpa, Carlos tomó a Joseph Adam bajo su protección, mientras que Eleonora pasó los años que le quedaban supervisando la propiedad de von Schwarzenberg. Sola y al frente de una colosal fortuna, Eleonora Amalia asumió la dirección de los negocios y la administración de los inmensos bienes heredados por su hijo, quien se había convertido en el cuarto príncipe von Schwarzenberg y quinto duque de Krumlov. El patrimonio de los Schwarzenberg por entonces no tan solo se componía de extensas fincas y grandes parcelas de tierras cultivables con castillos, granjas, villas y pueblos. Explotaban sus fábricas de cerveza, de vidrio, minas de cobre, plata y hierro, a los que además se añadía la acuicultura, los bosques y los aserraderos, aportándoles grandes beneficios. Sin embargo, en los años siguientes, un extraño mal empezó a aquejar a la princesa Eleonora. Su salud sufrió un paulatino decaimiento, quejándose de pesadez en el estómago, de dolores intolerables en piernas y brazos, de dificultades respiratorias. Su físico se iba demacrando irremediablemente. Sus médicos, que no conseguían dar con un diagnóstico serio de su mal, le iban recetando todo tipo de remedios medicinales tan ineficaces como estrambóticos. Hubo quien le recomendó fumar tabaco en pipa para aliviar sus dolores, pero el consumo de tabaco no hizo sino que empeorar su estado. La princesa se estaba volviendo débil y flaca, por lo que volvió a recurrir a los remedios caseros para ayudarla a sobrevivir al deterioro de su salud. Estos remedios inusuales incluían el uso del cuerno de narval, también conocido como cuerno de unicornio. A pesar de que en la época se consideraba como extremadamente valiosa con fines medicinales, la era moderna después demostró que la condición que padecía la princesa no podía curarse a través del uso del cuerno de narval. A medida que su falta de apetito crecía, que su languidez aumentaba, los médicos pronto dejaron paso a charlatanes y magos, con remedios poco ortodoxos que, entre brebajes supuestamente curativos, rituales mágicos y sesiones de espiritismo, se apoderaron de Eleonora. Esta, ya de por sí hipocondríaca, obedecía ciegamente todos los consejos que recibía. Al mismo tiempo, caía en el convencimiento de que había sido víctima de un vampiro, dado los síntomas que padecía: insomnio, adelgazamiento, palidez cadavérica, inapetencia por la comida, entumecimiento de los miembros, ataques de ansiedad y sensación de ahogo continuo. Entre el hecho de que en el castillo se mantenían a varias lobas enjauladas que se pasaban las noches aullando, las celebraciones de extrañas sesiones y la apariencia demacrada de la princesa provocaban pavor entre los empleados del castillo. Pronto se afirmó en las calles que ésta había sido vampirizada y que su muerte era próxima. El miedo, avivado por las viejas supersticiones centroeuropeas,
se apoderó rápidamente de los habitantes de Český Krumlov, llevándolos a los peores excesos y a siniestras pesquisas en los cementerios para dar con el supuesto vampiro responsable de la enfermedad de la princesa de Schwarzenberg. Se desenterraron cadáveres para empalarlos, decapitarlos e incinerarlos en medio de rituales de exorcinamiento, con tal ahínco que las autoridades bohemias se vieron en la obligación de alertar a la corte de Viena. Para la princesa Eleonor nada parecía funcionar, lo que la llevó a no poder comer ni beber. En su creencia de que podían curarla con magia, incluso se afilió a varias brujas y alquimistas. Carlos VI, que todavía estaba avergonzado de haber matado accidentalmente a su esposo, llamó a un médico para que la ayudara a mejorar. Cuando llegó el médico, se sorprendió por el estado de la princesa. Ya en este punto, se decía que Eleonora era un cadáver andante. Sufría fuertes dolores de cabeza y se estaba poniendo pálida de la cabeza a los pies. Su habitación siempre estaba a oscuras porque no podía tolerar la luz del sol. Ella gritaba de dolor, aterrorizando a cualquiera que los escuchara, incluso a su único hijo. En este punto, el médico no pudo ayudar a la princesa, pues ya se encontraba moribunda. Lamentablemente, murió el 5 de mayo de 1741, a la edad de 58 años, en el Palacio Schwarzenberg, en Viena. El mismo día de la muerte de Eleonora, el médico del emperador ordenó una autopsia a cargo de otros colegas. Según recientes investigaciones, dicha autopsia resultó ser anómala en muchos sentidos, pues no era habitual en esa época y pareció más un ritual que una autopsia convencional para diagnosticar el auténtico mal que mató a Eleonora Amalia de Schwarzenberg. Aunque el doctor von Herrstorff y sus asistentes descubrieron un enorme quiste cancerígeno alojado entre las vísceras y adherido a la columna vertebral del cadáver, vaciaron el cuerpo inerte de todos sus órganos y de forma expeditiva lo enviaron a Český Krumlov, argumentando que así se respetaba la voluntad de la distinguida finada. ¿A qué se debió esa autopsia tan inusual como inmediata? ¿Por qué mandaron el traslado urgente del cadáver de la princesa de Viena a Český Krumlov? ¿Y por qué el féretro viajó de noche hasta la ciudad de Bohemia? Se cree que tanto el primer médico como sus colegas temieron que el misterioso mal que había aniquilado a la princesa de Schwarzenberg se propagara por toda la capital, y la medida de mandar el féretro con el cuerpo de la muerta a Krumlov para que ahí fuera sepultada, cuando el panteón de la familia se encontraba en Viena, resulta aún más inquietante. A todas luces, y pese al razonamiento científico que empezaba a imponerse entre los galenos de esa época, el miedo los dominó de tal manera que actuaron con más visceralidad que raciocinio. A eso se suma una alta factura presentada a la familia Schwarzenberg por los médicos que asistieron a la autopsia del cadáver. El féretro fue nocturnamente sepultado en la capilla de San Jorge, en Český Krumlov, bajo una hermética bóveda de cemento y sellada por una lápida que tan solo indicaba el nombre de pila de la muerte, Eleonora, con una frase que decía: «Oren por la pobre alma pecadora de Eleonora». La fecha, 5 de mayo de 1741. Enmarcados por una corona principesca y una calavera sobre dos tibias entrecruzadas, esculpidos en bajo relieve, como si pretendieran asegurarse de que no pudiera jamás salir de esa tumba la difunta. En el servicio fúnebre ni siquiera se presentó el hijo de Eleonora, como tampoco asistieron parientes o nobles vecinos. El terror fue tal que nadie se atrevió a presenciar la ceremonia, a excepción del cura oficiante, los monaguillos, los soldados y uno que otro curioso local. Eso sí, se ordenaron decir más de 100 misas
para asegurar el descanso del alma de Eleonora, y acto seguido cayó su recuerdo en el más absoluto olvido. Tras su muerte, los habitantes de Český Krumlov sucumbieron al pánico, temerosos de que la muerta vampirizada no fuera más que la primera víctima de un escurridizo, a la par que poderoso, vampiro, que empezaba a enseñorearse por la ciudad. Las exhumaciones de cadáveres de supuestos vampiros se multiplicaron por todos los cementerios de la región, para ser estacados, decapitados y quemados en piras por toda Bohemia. La psicosis popular llegó a tal extremo que aquellas prácticas tuvieron eco hasta París y Londres. A raíz de la muerte de la princesa Eleonora y con respecto a sus síntomas, a pesar del informe de la autopsia, muchas personas asumieron que ella también era un vampiro. Según las leyendas, se vio a Eleonora caminando por los cementerios en la oscuridad de la noche. Algunas historias descabelladas incluso afirman que se la vio extrayendo sangre de los cuerpos humanos recientemente fallecidos. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones estaba respaldada por pruebas concretas y todas se consideraban mitos. En Viena, la emperatriz María Teresa, asombrada por las noticias que le llegaban, ordenó a su médico personal, Gerard van Swieten, que viajara hasta Bohemia para investigar si el vampirismo era un hecho real e innegable. Basándose en su razonamiento científico e ilustrado, van Swieten acabó por rebatir la existencia de tales seres, calificándolos como fruto de la imaginación supersticiosa del pueblo checo. Al dar semejante carpetazo al asunto, la soberana ordenó mediante un edicto imperial que cesaran las profanaciones de tumbas y todas aquellas macabras prácticas ligadas al vampirismo. La historia de Eleonora von Schwarzenberg influyó en Bram Stoker, quien más tarde escribiría Drácula, su famosa novela gótica. Se dice que hay un primer capítulo que trataba acerca de una princesa vampiro que vivía en Viena. Sin embargo, este capítulo no fue incluido en la famosa novela gótica, por lo que no podemos estar completamente seguros de si era verdad que la historia se basó en Eleonora. Después de todo, lo que realmente encontraron en la autopsia demostró que el sufrimiento de Eleonora se debía a un cáncer de cuello uterino. Su interminable dolor también se vio duplicado por numerosos tumores, uno de los cuales era más grande que una pelota de tenis. Sin embargo, la historia la recuerda como la princesa vampiro, a pesar de los esfuerzos por eliminar este mito. Y es así como la historia del día de hoy llega a su fin. Cuéntame en los comentarios si tú ya conocías esta peculiar historia. ¿Has escuchado alguno similar? Si tienes más información al respecto, me encantaría que también me la comentaras, así como si tuvieras alguna sugerencia o te interesara que platicara de algún personaje en particular. Si has llegado hasta aquí, te agradezco infinitamente que me hayas escuchado y te pido que por favor te suscribas en caso de que todavía no lo hayas hecho. Le des me gusta y activas la campanita que te avisa cada que sube video. Si conoces a alguna persona que le pudiera interesar esta historia, te agradecería muchísimo que se la compartieras. Me ayudarías un montón. Bueno, y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.